Bien, ahora vamos a analizar las disoluciones desde el punto de vista cuantitativo. En un video previo habíamos descrito a qué nos referimos cuando nos hablamos de una disolución. Disoluciones acuosas, disoluciones sólidas y además cuáles son las fuerzas que gobiernan la interacción entre las partículas para generar o no una dispersión homogénea que llamamos disolución. Además, cuál es la clasificación en saturadas, insaturadas y saturadas de acuerdo a la solubilidad. Ahora podemos expresar entonces la cantidad de soluto en una disolución mediante diferentes unidades de concentración, que es lo que haremos en este momento. La concentración en general puede ser expresada como una relación, como una proporción entre cuánto soluto tengo en relación con la mezcla total, en relación con la disolución. Y así tenemos diferentes unidades cuando nosotros expresamos, por ejemplo, el soluto en forma de gramos, en forma de mililitros, en forma de moles y otras maneras adicionales que uno pudiera pensar. Y la disolución puede ser expresada también, ¿verdad? Cuánta disolución tengo en gramos, en kilogramos, en litros y demás otras formas. Cuando combinamos todas esas formas de expresar el soluto por unidad de disolución, tenemos entonces combinaciones diferentes que me generan las unidades de concentración. Pero siempre tenemos una relación entre soluto, cuánto hay de soluto en relación con la mezcla total, que es la disolución. Solo hay una unidad de concentración en la cual en el denominador no ponemos a modo de cálculo a la disolución, sino ponemos cuánto disolvente hay. Y esa unidad de concentración se llama molalidad. No la estudiaremos por ahora, veremos un poco más adelante. Es de hecho una excepción y todas las demás sí cumplen este patrón. Cuando referimos entonces a una concentración es cuánto soluto hay por la mezcla total, que es la disolución. Partes entre el total. Ahora, hay varias formas entonces de expresar las concentraciones de acuerdo a cómo expresemos el soluto y cómo expresemos la disolución. Algunas de esas unidades de concentración, por ejemplo, se utilizan en porcentajes, que de hecho no son demasiado utilizadas en química, sino que más bien se utilizan en la industria alimenticia y algunos productos comerciales, lo que significa que si son importantes debemos interpretar correctamente su concentración, pero no necesariamente son las más utilizadas en química, pero sí debemos aprenderlas como tal entonces. Ahora, la primera de esas unidades de concentración en términos de porcentajes, hay tres: masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. La primera que estudiaremos es porcentaje masa en masa. De alguna forma, la manera en que lo escribimos, poniendo la m arriba y la división de una m abajo, es decir, unidades de masa arriba y unidades de masa abajo, debe sugerirnos un poco la forma de la ecuación. Podemos calcular el porcentaje masa-masa conociendo cuántos gramos de soluto tengo, los pongo en el numerador, cuántos gramos de disolución tengo, lo pongo en el denominador y lo multiplico por 100 porque es un porcentaje. Ahora, otra cosa que debe resultarnos a nosotros evidente es que cuando yo tengo una masa de un soluto y le adiciono una masa del disolvente, la masa total es la disolución, entonces la masa de la disolución es la masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces esto es una ecuación que es, digamos, de sentido lógico, que podemos aplicar en algunos ejercicios, hay que tenerla presente, de acuerdo a la ley de conservación de la masa. La mezcla de dos sustancias no hace que aparezca o desaparezca materia, sino más bien pues es la masa combinada de los componentes, la masa total. Ahora, dicho eso, entonces podemos interpretar qué significa cuando tenemos una disolución con un determinado porcentaje masa-masa. Vamos a utilizar como ejemplo una disolución de sal, una disolución salina en agua, en la cual decimos que esa disolución es 15% masa-masa de NaCl en agua. ¿Qué significa en términos de proporción? Bueno, como lo interpretamos como un porcentaje, decimos entonces que si es 15% masa-masa, masa me sugiere unidades de gramo. Si es 15%, entonces significa que hay 15 gramos de soluto de NaCl en 100 gramos totales de disolución. ¿Ok? ¿Cuánto hay de disolvente? Bueno, uno podría sacarlo por resta, ¿verdad? De acuerdo a la expresión que dijimos arriba. Si 15 son soluto y 100 son la disolución, entonces 85 es la cantidad de agua que se adicionó para llegar a esos 100 gramos. Podemos expresarlo aquí de manera gráfica. Entonces, cuando preparamos una disolución en estos términos, 15% masa-masa, podríamos entonces tomar 15 gramos de NaCl, ponerlo en un recipiente y adicionarle 85 gramos de agua hasta llegar a un total de 100 gramos de disolución. Entonces, en ese momento, al final de la mezcla, habremos alcanzado un porcentaje
de 15% respecto al total que es la disolución. Eso sería un 15% masa a masa. Ahora, ¿cómo utilizamos eso entonces nosotros a modo de cálculos? Hay varias maneras. Quizás que tengamos una mezcla previamente preparada y queremos saber cuál es su concentración masa a masa, o que por el contrario, que es el caso más común, que queramos preparar una cierta cantidad de disolución a una concentración específica y tendremos que saber cuánto de soluto debemos tomar. Entonces, aquí hay una sucesión de 3 tipos de ejercicios en diferentes combinaciones para esta unidad de concentración que podemos toparnos a la hora de hacer resolución del mismo. Entonces, el primero de ellos dice que contamos con una disolución ya preparada en la cual hay 30 gramos de NaCl y 100 gramos de agua. Bien, aquí la primera cosa que podemos decir es que podemos reconocer claramente quién es el soluto y quién es el disolvente. En el caso del disolvente no reconocemos no solamente porque sea agua, sino porque por definición es la sustancia que está en mayor proporción. Y 100 es mayor que 30, el agua es el disolvente y eso pues es muy fácil de identificar. Pero es importante a la hora que expresemos entonces en nuestra ecuación de cálculo. Ahora, ¿qué significa el agua? El agua es el disolvente, no es la disolución. Entonces tendremos que calcular los gramos de disolución. Yo sugiero para efectos de ejercicio siempre reescribir la ecuación nuevamente, tantas veces como sea necesario. Entonces yo la voy a volver a escribir acá y pondremos entonces el porcentaje masa en masa se calcula como los gramos de soluto entre los gramos de disolución y multiplicado por 100. Ese factor de 100 es necesario puesto que es parte de la ecuación, es un porcentaje. Ahora bien, una vez que hemos dicho eso, podemos explorar entonces los términos que vamos a necesitar para hacer el cálculo. Vamos a necesitar los gramos de soluto, claro, él dice que son 30, entonces podemos ponerlos de una vez, vamos a poner ahí 30. Y lo otro que necesito son los gramos de disolución, a esto vamos a ponerle un asterisco porque el problema no me está dando los gramos de la disolución, me está dando cada componente que generó la disolución, entonces yo tengo que calcularlos de esta manera. Es decir, vamos a tener aquí que los gramos de disolución son iguales a los gramos de soluto más gramos de el disolvente. Eso significa entonces sumar la masa de 30 gramos a 100 gramos y eso me va a dar 130 gramos de disolución. Bien, el primer problema que podría haber tenido alguien es colocar en la parte inferior los gramos de disolvente en lugar de colocar los gramos de disolución. Ese sería entonces un error de acuerdo a la definición de cómo sería el porcentaje masa a masa. Entonces aquí abajo pondríamos 130 y a ese 130 lo vamos a multiplicar por 100, el 100 que es parte de la fórmula, y obtenemos entonces un resultado. Cuando hacemos ese cálculo, ya yo me he adelantado y lo he colocado por antes, nos da 23% masa a masa. Entonces el primer cálculo me dice a mí entonces que en una mezcla que contiene 30 gramos de NaCl y 100 de agua, para un total de 130 de disolución, la concentración final tendría un valor de 23% masa a masa. Las unidades son porcentaje masa a masa. ¿Bien? Un segundo ejercicio es precisamente que me pidan, digamos que trabajamos en un laboratorio y me están solicitando preparar una disolución. Entonces, esa disolución tiene una cierta concentración final y hay una cierta cantidad que yo tengo que preparar. Me están diciendo, prepare 0,25 kilogramos de disolución de KCl que sea 25% masa en masa. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿cuántos gramos de KCl voy a necesitar para disolverlos en agua hasta obtener mi disolución final a la que quiero llegar? Entonces, como es unidad de concentración masa a masa, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación para que nos sugiera un poco el tipo de procedimiento que vamos a utilizar. Entonces, volvemos a escribir la ecuación tantas veces como sea necesario. Entonces, el porcentaje masa a masa es igual a los gramos del soluto entre los gramos de la disolución multiplicado por 100. Bien, ahora exploramos entonces lo que está expresado en esa ecuación. La pregunta es lo que me va a guiar al cálculo que tengo que hacer. La pregunta es cuántos gramos de KCl. Y el KCl da la casualidad que es precisamente el soluto. Entonces lo que me están preguntando es precisamente esto y vamos a ponerle un signo de incógnita.
Y a todas las otras cosas para las cuales ya yo tenga un valor numérico para colocar allí, vamos a ponerle una especie de check indicando que tenemos un valor numérico, que no es una incógnita como tal. Entonces, el porcentaje masa-masa al que quiero llegar dice que es 25, entonces esto en realidad es un valor conocido. Los gramos de disolución los buscamos en el enunciado de la pregunta y bueno, no me da directamente los gramos de la disolución, pero me da los kilogramos de la disolución. Entonces es muy frecuente que en este tipo de ejercicio me aparezcan las cantidades expresadas, pero que me las den en diferentes unidades para que tengamos que hacer un pequeño cálculo previo, como para agregar algún tipo de dificultad. Pero eso es un escollo fácil de vencer. Tenemos lo siguiente, en términos de la disolución, me dice que hay 0,25 kilogramos. Simplemente pasamos eso a gramos multiplicándolo por 100, porque 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, 0,25 kilogramos son 250 gramos. Y eso es la cantidad de disolución. Ahora, una vez que tenemos eso, entonces podemos proceder con el cálculo sustituyendo los valores numéricos. Entonces vamos a hacer precisamente eso. Bien, entonces vamos a sustituir. Decimos el porcentaje masa-masa es 25. Entonces ponemos aquí 25. El igual, después los gramos de soluto. Eso es lo que queremos calcular. Entonces vamos a seguirlo poniendo así como gramos de soluto. Y el 100 lo vamos a poner allí porque está multiplicado por 100, es parte de la fórmula. Y abajo los gramos de disolución que acabamos de calcular, que son 250 gramos. Ahora, una vez que hemos sustituido valores, nos queda de manera clara que para hacer la resolución lo que necesitamos es despejar los gramos de soluto. Para despejar eso, vamos a mandar a multiplicar al 25 este 250 que está dividiendo. Lo pasamos a multiplicar del lado izquierdo. Y este 100 que está multiplicando del lado derecho, lo vamos a pasar a dividir del lado izquierdo. Una vez que hacemos entonces nuestro despeje, vamos a tener 25 y multiplicado el 250. Y mandamos a dividir, el igual está allí, mandamos a dividir el 100, tenemos entonces 100, y esto es igual a los gramos de soluto. Una vez que nosotros resolvemos esto, sería la parte numérica, 25 por 250 entre 100, eso me da 62,5 gramos de KCl. ¿Bien? Vean que le estamos agregando gramos porque estamos calculando los gramos de soluto, y el soluto es el KCl. Entonces mi pregunta era, ¿cuántos gramos de KCl necesito en esa disolución para, una vez que lo mezcle con agua, llegar a 0,25 kilogramos de disolución que contenga un 25% masa-masa? Eso le daría entonces la resolución final a nuestro ejercicio. Como número 3 tenemos una variante, que es una manera alternativa que nos puede representar algún problema. Entonces nuevamente me piden cuántos son los gramos de KCl que necesito medir para obtener 1 litro de disolución que sea 12% masa-masa. Seguimos con las mismas unidades de masa-masa. Vean que adicionalmente aparece un dato en el problema. Sin este dato yo no puedo hacer esa resolución. De alguna manera eso debe sugerirme cada vez que tenga un ejercicio que si aparece un dato por allí, en este caso es la densidad de la disolución, 1,05 gramos por mililitro. Si aparece un dato de disolución por allí, me está sugiriendo que de alguna manera lo necesito para hacer mi cálculo. Entonces dice, ¿cuántos gramos necesito para preparar 1 litro de disolución? Que sea 12% masa-masa. Igual que en el caso anterior, mi sugerencia es, para poder ver por dónde uno empieza, escribir la ecuación de cómo calcular el porcentaje masa-masa. Y eso lo vamos a hacer en esta esquina. Entonces vamos a poner el porcentaje masa-masa es igual a los gramos del soluto entre los gramos de la disolución y lo vamos a multiplicar por 100. Ahora, una vez que tenemos entonces los términos de mi ecuación, vamos a ver cuál es la pregunta, para que esa pregunta me sugiera el despeje de la ecuación que yo tengo que hacer. Entonces aquí me dice, en la pregunta, es mi incógnita, ¿cuántos son los gramos de KCl? Resulta que el KCl es el soluto. Entonces en última instancia me están diciendo que lo que yo tengo que determinar es cuántos gramos de soluto tengo por despeje de esa ecuación.
Si yo quiero hacer entonces ese cálculo, es evidente que voy a necesitar cuánto es el porcentaje masa-masa. Es decir, solamente esto tiene que ser una incógnita y lo demás tiene que ser valores numéricos que yo sustituya para despejar los gramos de soluto. Entonces, porcentaje masa-masa, lo busco en la expresión. Bueno, dice que es 12%, ese sí es un valor numérico que yo podría sustituir inmediatamente en la ecuación. La otra cosa que voy a necesitar es los gramos de disolución. Entonces, para los gramos de disolución vamos a poner aquí un asterisco porque realmente sí me están diciendo cuánto tengo de disolución. Lo que pasa es que no me lo están expresando en gramos, me están diciendo cuánto es en litros. O sea, sé cuánto hay de disolución en total. Lo que pasa es que no lo tengo en forma de gramos, lo tengo en forma de litros. Entonces vamos a tener que hacer un apartado por aquí previo para poder hacer la conversión de esos litros de disolución a gramos de disolución, de manera que pueda incorporarlo en el cálculo que necesito para la ecuación. Entonces, dicho de esa manera, vamos a ocuparnos para determinar cuánta disolución tenemos en términos de gramos. Bueno, en el ejercicio dice que hay 1 litro de disolución. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar ese litro de disolución y lo vamos a convertir a mililitros. Cuando tenemos litros y mililitros, sabemos que en 1 litro hay 1000 mililitros. Entonces, 1 litro es precisamente 1000 mililitros. De momento tenemos 1000 mililitros es igual a 1 litro. Bueno, esa es la cantidad que hay y sigue siendo unidades de volumen. Lo que necesitamos es que pase a unidades de gramos, que es unidades de masa, unidades de volumen a unidades de gramos. Aquí tenemos entonces un pequeño inconveniente que se resuelve introduciendo una ecuación adicional. En este caso hay un valor numérico que está incorporado como parte del ejercicio que me es muy sugerente. Me dice el valor de la disolución. Entonces vamos a tomar la disolución como un parámetro de referencia para poder convertir gramos, unidades de masa, unidades de volumen y viceversa, porque precisamente la disolución es gramos por mililitro, es unidades de masa entre unidades de volumen. Entonces, para eso vamos a tomar la definición formal de cómo se calcula una densidad. Aquí utilizamos el símbolo ρ del griego para referirnos a la densidad. Entonces, la densidad se calcula de la siguiente manera, matemáticamente. Ρ, que es el símbolo de densidad, es igual a la masa entre el volumen. Es una forma de cálculo, es una ecuación matemática que podríamos haber utilizado. Ahora, como estamos interesados en utilizar el valor de la densidad de la disolución para convertir los mililitros de disolución a gramos de disolución que ocupo en la ecuación, entonces vamos a decir que todos estos términos que vamos a utilizar en la ecuación son para la disolución. Es decir, la densidad de la disolución es igual a los gramos de la disolución entre los litros de la disolución. Estamos refiriéndonos, ¿verdad?, precisamente a la misma cosa, a la disolución como tal. Entonces, aquí podemos utilizar esta ecuación para lo siguiente. Vean, lo que queremos en última instancia es saber cuántos gramos hay de disolución. Queremos saber cuántos gramos. Y para eso tenemos, bueno, sabemos cuánto volumen hay y sabemos cuánto es la disolución. Entonces, si queremos saber cuántos son los gramos de disolución, en realidad lo que queremos saber es la masa de la disolución, la masa en gramos. Entonces, esto va a ser lo que despejemos de la disolución, porque tenemos cuánto es la densidad de la disolución, que es 1,05, y tenemos cuánto es el volumen de la disolución, que es 1000 mililitros. Lo que necesitamos allí es hacer un pequeño despeje. Vamos a despejar mandando a multiplicar el volumen de la disolución a la densidad de la disolución, teniendo ahí la masa. Entonces tenemos que la densidad de la disolución multiplicado por el volumen de la disolución es igual a la masa de la disolución. La masa la vamos a expresar en gramos. Ahora despejamos valores numéricos. Vamos a tener acá entonces la densidad de la disolución. Acabamos de decir que es 1,05 gramos entre mililitro. Y el volumen de la disolución, que es 1000 mililitros. Vean que hay consistencia de unidades. Esto es igual a la masa de la disolución. Ahora vamos a resolver. Primero empezamos con la parte de las unidades.
mililitro arriba se cancela con mililitro abajo. Las únicas unidades que me quedan es gramos. Entonces este resultado final va a estar reportado en gramos. Y resolvemos la parte numérica. 1.05 por 1.05 por 1000 son 1050. Entonces 1050 gramos es la masa de la disolución. Ahora, esto que está aquí es la masa de la disolución. Es el término que necesito arriba para poderlo sustituir. Bien, habiendo llegado a eso, entonces ya podemos tomar arriba el valor numérico y sustituirlo para tener cuántos son los gramos de soluto que necesitaba. Ahora vamos entonces a eso. Dijimos que ya teníamos la masa, el porcentaje masa-masa, que es 12%, a lo que quiero llegar. Dijimos que la pregunta es cuántos gramos de soluto KCl necesitaba para prepararme esa disolución y que la disolución final debía ser de 1 litro, que dijimos que eso sería una cantidad equivalente de 1050 gramos. Entonces, 1 litro de esta disolución es equivalente a 1050 gramos, que eso sí lo podemos poner aquí porque tiene unidades de gramos. Ahora, sustituimos entonces valores numéricos. Vamos a decir entonces acá, sustituimos el porcentaje masa-masa, es 12, los gramos de soluto los seguiré poniendo igual porque es lo que quiero calcular, y abajo va a ir entonces 1050, y esto multiplicado por 100. Como dijimos que lo que quiero calcular es esto, vamos a despejar los gramos de soluto. Para eso vamos a mandar a multiplicar el 1050 al 12 y le vamos a dividir los 100. Entonces en el ejercicio tendríamos 12 multiplicado por 1050, esto dividido entre 100 es igual a los gramos de soluto. Después de ahí lo único que faltaría ahí es precisamente hacer el cálculo numérico, es decir, multiplicar 12 por 1050 dividido entre 100. Cuando hacemos ese resultado, ya yo me lo he adelantado, da 126 gramos, eso es igual a los gramos de soluto. ¿Ok? Entonces, la cantidad de soluto que yo tengo que medir para prepararme 1 litro de disolución que tenga 12% masa-masa de KCl son 126 gramos. Entonces, como verán, tenemos varias formas de representar el cálculo, ya sea que tenga la mezcla previamente preparada y me pregunten cuánto es el porcentaje, o en los otros ejercicios que me digan cuánto soluto tengo que medir para llegar a una concentración final y a un volumen final de disolución. Y la tercera alternativa es cuando la cantidad de disolución no venga expresada en gramos para hacer el cálculo directo en la ecuación, sino que tenga que hacer un paso previo de convertir el volumen de la disolución a los gramos de disolución. Y con eso concluimos que esas son las variantes más comunes que podemos ver para ejercicios de concentración masa-masa.